Hay nombres que resuenan con fuerza en la historia del pensamiento. Y hay otros que, a pesar de su brillo, por alguna razón quedan opacados. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos, el de una de las mentes más fascinantes, y sí, también más subestimadas de la era moderna. Lou Andreas Salomé. A ver, empecemos con esta foto, que es probablemente la imagen más famosa de ella. Es de 1882. Y es, sin duda, una imagen poderosa. Una mujer con látigo en mano y dos de los filósofos más importantes de la época tirando de su carreta. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues la historia fue muy rápida en ponerle etiquetas. La musa, la femme fatale, la que inspiraba o destruía. Pero casi siempre, fíjense, era una nota al pie en la biografía de ellos. Pero aquí viene la pregunta clave, la que lo cambia todo. ¿Y si le damos la vuelta a la narrativa? ¿Y si ella no era un simple reflejo de las mentes a su alrededor, sino una fuerza intelectual por derecho propio? Una que, de hecho, moldeó activamente el pensamiento de los gigantes con los que caminó. Ok, para empezar a explorar esta idea, vámonos con su primer, digamos, choque intelectual monumental. Y no fue con cualquiera, ¿eh? Fue nada menos que con Friedrich Nietzsche. Y créanme, esto fue mucho más que un simple encuentro. Fue algo que de verdad dejó una huella en la historia de la filosofía. Miren nada más la velocidad de todo esto. O sea, es de locos. Se conocen en abril de 1882 y para el mes siguiente, ¡zas!, Nietzsche ya le había propuesto matrimonio. Ella, con toda calma, lo rechaza. Pero eso no frenó las cosas, para nada. Pasaron un verano entero metidos en conversaciones filosóficas súper intensas que los marcaron a los dos. Fue un torbellino, tan breve como profundo. Y aquí, bueno, aquí está la prueba irrefutable. Esto lo dijo Nietzsche. Y no son las palabras de un hombre enamorado hablando de su musa, para nada. Este es un filósofo reconociendo a su par, a su igual. La nombra su heredera, su continuadora. Imagínense el nivel de respeto intelectual que eso significa. Él la vio como la única capaz de seguir su obra. Es que ella no era una simple estudiante tomando notas. No, no, no. Ella se metía hasta el fondo, analizaba, cuestionaba y entendía el mismísimo núcleo del pensamiento de Nietzsche. De hecho, fue de las primerísimas personas en captar ese concepto clave de la anarquía en los instintos. Ella vio el motor, el caos creativo que movía al filósofo. Y si quedaba alguna duda de que ella no solo interpretaba, sino que creaba, aquí está, un poema escrito por ella. Y fíjense en la profundidad. Si ya no tienes más dicha que ofrecerme, bien, aún tienes tu sufrimiento. ¡Wow! Esto es filosofía pura en verso. Es abrazar la vida completa, con todo y su dolor. Una idea muy nietzscheana, sí, pero expresada con una voz completamente suya. Y la reacción de Nietzsche es increíble. Quedó tan, pero tan impactado por el poema que el filósofo se convirtió en compositor para ponerle música a sus palabras. No solo entendió las ideas, las sintió a un nivel tan profundo que las transformó en una pieza para coro y orquesta. O sea, el himno a la vida terminó siendo una obra de arte conjunta. Pero a ver, la historia no acaba con Nietzsche. Para nada. Pasan los años, unas 3 décadas, y Salomé se adentra en otra frontera intelectual completamente nueva, el psicoanálisis. Y no entra por la puerta de atrás, sino directo al círculo íntimo de Sigmund Freud. ¿Les suena familiar? Es que es el mismo patrón. Freud mismo la define así, la entendedora por excelencia. Él vio en ella esa habilidad casi sobrenatural para ir más allá de la teoría y captar la complejidad del alma humana. De nuevo, no era una discípula más, sino una colaboradora de primerísimo nivel. Y aquí se ve clarísimo cómo ella no solo repetía ideas, las tomaba y las hacía crecer. Tomemos el concepto de narcisismo. Para Freud era, digamos, un movimiento de la energía hacia adentro, hacia el yo. Pero Salomé dice, un momento, es más complejo. Ella propone una doble dirección. O sea, sí, miramos hacia adentro para construirnos, pero esa misma fuerza nos empuja hacia afuera, a conectar con el universo, con el todo. Le dio una nueva dimensión. Para ella, el psicoanálisis era mucho más que una terapia en un consultorio. Tenía una visión casi espiritual. Lo veía como un retorno a sí mismo, como un viaje para reencontrar esas partes nuestras que hemos olvidado, las más originales, las más auténticas. No se trataba de arreglar algo, sino de reencontrarse con algo. Y este último tributo de Freud, escrito cuando ella murió, bueno, lo dice absolutamente todo. Fíjense en las palabras que usa: colaboradores y compañeros de lucha. No la ve como un estudiante, sino como una igual, una camarada en la batalla por establecer el psicoanálisis.
Que el mismísimo fundador del movimiento te dé ese lugar es definitivo. Muy bien, entonces ya vimos su impacto en Nietzsche y en Freud. Pero ahora vamos a lo más importante, las ideas que eran puramente suyas. Porque Salomé construyó toda una filosofía propia y todo giraba en torno a esta idea de regresar a uno mismo. Su teoría sobre cómo se forma el yo es fascinante. La plantea en 3 pasos. Primero, la experiencia del nacimiento. Para ella es un trauma, una pérdida. Nos separan de la totalidad. Segundo, para sobrellevar eso, creamos lo que llama un mito personal, como un Dios interior que nos da seguridad. Y tercero, el trabajo de toda la vida. ¿Cuál es? Entender ese mito, desarmarlo, para por fin poder construir quiénes somos de verdad. Y aquí es donde conecta todo. ¿Se acuerdan de su idea del narcisismo? Bueno, pues para ella, ese narcisismo sano es la fuente de toda la creatividad, especialmente en artistas y mujeres. Ella veía esta fuerza que les permitía conectar su interior más profundo con el mundo, con el todo. Y esta frase: a menudo siento una gran nostalgia de mí mismo. Es tan simple y tan profunda. Resume perfectamente su filosofía. Es ese anhelo por nuestro yo verdadero, por esa unidad que sentimos que perdimos al nacer. Es una nostalgia existencial que nos mueve, que nos hace buscar, que nos hace crear. Todo esto nos lleva a una pregunta que es casi obligada. Si era tan brillante, si fue tan influyente, ¿por qué su nombre no es tan conocido como el de Nietzsche o el de Freud? ¿Por qué casi se nos olvida? Exacto, esa es la pregunta del millón. Una mente venerada por sus pares, ¿cómo es que la historia casi la borra del mapa? La respuesta, la verdad, dice mucho de la época y de cómo se ha escrito la historia del pensamiento. Pues las razones son un cóctel bastante amargo. Por un lado, una cultura patriarcal que de plano no concebía que una mujer pudiera ser creadora de ideas originales, a lo mucho una escuchadora o repetidora. Y claro, si le sumamos que sus colegas eran monstruos como Nietzsche y Freud, pues es fácil quedar eclipsada. Además, su propia independencia la hacía difícil de encasillar, y eso a la historia no siempre le gusta. Pero al final, su legado es innegable. Fue una verdadera pionera. Hay quienes la llaman la primera mujer moderna. Y con justa razón. Fue una filósofa que tocó temas del existencialismo mucho antes de que se llamara así. Una psicoanalista que expandió la teoría desde dentro. Y sobre todo, una mujer que vivió una vida de libertad intelectual y personal que era en sí misma un acto radical y filosófico. Y terminamos como empezamos, con sus propias palabras. Esta frase de su poema es más que una línea bonita, es toda una declaración de vida. Es la aceptación de todo el paquete, lo bueno y lo malo. Un recordatorio de que hasta en el dolor hay fuerza, hay vida. Una idea que la definió por completo y que hoy, al redescubrirla, la pone, por fin, en el lugar que siempre debió tener.